Bien, bueno, vamos a dar comienzo al Ateneo. Hoy está Gaby Micali, un experto en hipertensión, y nos va a hablar si la pregunta es, y va a tratar de contestarla, si tenemos nuevas estrategias para el manejo de la hipertensión arterial resistente. Doctor Micali. Bueno, muchísimas gracias Gabriel, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Bueno, vamos entonces a hablar sobre si tenemos nuevas estrategias para el manejo de hipertensión arterial resistente. Primero voy a hacer un repaso sobre lo que es la hipertensión arterial resistente, dónde estamos parados, diagnóstico, manejo habitual, porque es algo que nos toca a todos prácticamente todos los días en el consultorio por la alta prevalencia que tiene. Y después vamos a hablar de qué es lo que viene, qué es lo que hay, ¿sí? Bueno, definición y criterios diagnósticos actuales. La hipertensión arterial resistente es aquel paciente que persiste con su presión arterial no controlada, 140, más de 140/90 en la consulta o más de 130/80 en el promedio de 24 horas en el mapa o de 135/85 en el monitoreo domiciliario de presión arterial a pesar del tratamiento con dosis máximas toleradas por el paciente de tres fármacos antihipertensivos de distinta clase, incluyendo un diurético. En verdad no es de distinta clase, sino que es por lo menos un IECA o un bloqueante de los receptores de angiotensina 2, más un bloqueante de los canales de calcio, más un diurético tiazidacimil. Entonces, un requisito es que tenga las tres drogas en la máxima dosis tolerada, que además, tenemos que confirmar de que realmente el paciente esté hipertenso y para eso tenemos que acudir idealmente al mapa o si no tenemos un mapa, un monitoreo domiciliario de presión arterial. Las guías históricamente los pusieron como pares, pero no son pares. El mapa es el único estudio que nos permite ver si el paciente está con hipertensión arterial nocturna, que es el horario donde la hipertensión más daño nos hace, ¿sí? Entonces, la carga de la hipertensión arterial. Sabemos que de los pacientes hipertensos tratados hay una prevalencia de la hipertensión arterial resistente, una prevalencia de entre un 10 y un 20%. Y estos pacientes tienen mucho más riesgo que los pacientes que están adecuadamente controlados. Tienen un riesgo 2 a 6 veces mayor de hacer eventos cardiovasculares. Hablamos de infarto, accidente cerebrovascular, de progresión a enfermedad renal terminal y muerte finalmente, ¿sí? Ahora lo que tenemos es el desafío de la pseudoresistencia. Muchas veces vemos pacientes que son derivados por sus médicos o que ellos perciben de que están resistentes al tratamiento y tenemos que ver si realmente están resistentes o no. Entonces tenemos que evaluar qué factores simulan resistencia al tratamiento. Uno de los factores más importantes de simulación de resistencia al tratamiento es la mala adherencia y apego del paciente al tratamiento. Es la causa común, más común de aparente resistencia. El otro es el fenómeno del delantal blanco, ese fenómeno del delantal blanco que se puede dar frente a nosotros, por una parte en el consultorio, o el paciente por la ansiedad también en su propia casa, ¿sí? Que es esa liberación de catecolaminas que el paciente tiene previo al momento de la toma de presión. Por eso es tan importante el tema de las tomas reiteradas y es por eso que es tan importante tanto el mapa como el monitoreo domiciliario de presión arterial. El otro tema es la técnica de medición incorrecta, errores en la toma de presión arterial, paciente que está charlando, el médico que está charlando, el paciente que está apurado y viene corriendo y llega al consultorio y el médico está más apurado que el paciente y rápidamente lo primero que hace es tomarle la presión, usar un manguito inadecuado para el diámetro del brazo del paciente. Paciente que tomó alcohol, fumó, tiene frío, hay ruido, distintas cosas, no está sentado adecuadamente con los pies apoyados en el piso, sin cruzar las piernas, sin apoyar la espalda en el respaldo del asiento. Son muchos los factores que influyen en la técnica y en general no usamos una técnica de medición correcta. Por eso que de vuelta tan importante el uso de un mapa. En los pacientes, sobre todo en los pacientes ancianos, la calcificación de la arteria braquial, donde nosotros tomamos la presión por medición indirecta, tienen un fenómeno de Osler en la rigidez de las arterias que simula, nos hace creer que el paciente tiene la presión mucho más alta de lo que tiene. Y la inercia clínica, la inercia terapéutica, que esa es responsabilidad 100% de los médicos, que usamos dosis inadecuadas, combinaciones inapropiadas y creemos que el paciente está resistente, simplemente no está adecuadamente controlado, ¿sí? Causas de resistencia verdadera. Las podemos dividir en dos grandes familias, aquellas que tienen que ver con factores conductuales y del estilo de vida y aquellos factores fisiopatológicos. Los conductuales y de estilo de vida es el paciente que está con sobrepeso, obesidad, inactividad física, sedentarismo, exceso de ingesta de sodio dietético diario. Todos los pacientes nos dicen
que no comen con sal, que no tienen sodio en ninguno de sus alimentos, pero la realidad es que después uno les da una pequeña dosis de espironolactona y el paciente le baja inmediatamente la presión, le hace un dosaje de sodio en orina y aparece ese sodio altísimo. Los pacientes ingieren sodio sabiendo o no sabiendo. El consumo de alcohol habitual, de tabaco, uso de drogas o sustancias que aumenten la presión arterial, entre ellos, por ejemplo, los anticonceptivos con carga de estrogénica alta. Y después tenemos los factores fisiopatológicos, que es sobrecarga de volumen, deterioro de la función renal, insuficiencia cardíaca, y estos sí requieren sí o sí una optimización terapéutica. No es que los otros no la requieran, pero en los otros sí tenemos que hacer más hincapié en la modificación de los hábitos de vida. Lo que sabemos es que es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, siempre digo lo mismo, entonces uno tiene que ir ajustando el tratamiento. Entonces, vamos a hacer el repaso del manejo estándar de la hipertensión arterial resistente teniendo en cuenta las últimas guías, las nuevas estrategias farmacológicas disponibles, aprocitentan, baxdrostat, nuevas estrategias intervencionistas como la denervación renal, un algoritmo de manejo integrado y conclusiones y perspectivas futuras. Tenemos que nosotros aplicar un algoritmo diagnóstico riguroso. Como les dije, muchas veces los pacientes son pseudo resistentes o hay algún problema de medición adecuada de la presión, efecto delantal blanco. Es por eso que el mapa o el monitoreo ambulatorio de presión arterial se imponen y los tenemos que usar. Y si no tenemos el mapa disponible porque estamos en algún lugar o por la cobertura, la situación socioeconómica del paciente no se puede, le podemos armar nosotros un monitoreo domiciliario, idealmente con un equipo validado y si no con el que tenga el paciente, pero reiteradas tomas a lo largo del día durante una semana entera. Con eso vamos a, por lo menos, anular lo que es el fenómeno del delantal blanco. Evaluar si el paciente cumple, si tiene adherencia al tratamiento. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva de la medicación y su cumplimiento, hablar con el paciente, responsabilizarlo, que entienda lo que esto implica. Optimizar el tratamiento, ver que realmente tenga la dosis máxima tolerada de estos tres familias de fármacos, bloqueante de los canales de calcio, IECA-ARA2, diurético tiacídico. Y una vez que tenemos todo esto, si el paciente realmente está hipertenso, tenemos que descartar hipertensión arterial secundaria, especialmente hiperaldosteronismo y apnea del sueño. Una vez que confirmamos que el paciente está con hipertensión arterial resistente verdadera, ahí vamos a ver otros tipos de terapias, pusimos avanzadas, pero también hay algunas que no son tan avanzadas que podemos usar, ¿sí? Cribado de hipertensión secundaria. El 50% de los pacientes con hipertensión realmente resistente tienen hipertensión secundaria. Es importante la detección temprana porque el tratamiento específico va a hacer que les baje la presión arterial. Entonces, detectar estas causas de hipertensión secundaria va a hacer que el paciente cambie radicalmente su pronóstico, ¿sí? Una de estas causas de hipertensión arterial secundaria es el hiperaldosteronismo primario, que es un gran protagonista. En los pacientes que están con más de 180 de 110 de presión arterial, hay una prevalencia de un 12% de hiperaldosteronismo, es una causa común de hipertensión arterial secundaria y lo podemos diagnosticar relativamente fácil haciendo un cociente aldosterona con actividad de renina plasmática. Arriba de 30 tenemos alta chance, no está garantizado, hay que hacerlo correctamente, el paciente tiene que estar debidamente hidratado, de que el paciente tenga un hiperaldosteronismo primario. Entonces, una recomendación del Consenso Europeo del 2024, hacer cribado con el coeficiente aldosterona, actividad renina plasmática en todos los adultos con hipertensión arterial confirmada. Otras cosas que nos pueden hacer sospechar el hiperaldosteronismo primario son que el paciente venga espontáneamente con hipocalemia o que venga con normocalemia, pero ante el diurético que nosotros le dimos, el paciente rápidamente hace una hipopotasemia marcada y eso nos hace pensar en hiperaldosteronismo. El paciente está resistente o puede aparecer un incidentaloma suprarrenal cuando le hacemos algún estudio de imágenes. El estudio de imágenes por excelencia es una tomografía con cortes finos, ¿sí? Otras causas de hipertensión arterial secundaria y pistas clínicas, una es la enfermedad renovascular, uno puede ocultar o no un soplo abdominal, eso es para el gran semiólogo, para el que tiene tiempo de hacerlo y tiene el oído hecho, o un deterioro agudo de la función renal cuando empezamos el tratamiento con IECARA2, vemos que cae, que sube la creatinina rápidamente, cae la tasa de filtrado glomerular, o que en una ecografía abdominal vemos una gran asimetría en el volumen de los dos riñones, ¿sí? Esto lo confirmamos con un Doppler renal o con una angio-TC o angioresonancia.
Y es una de las causas. La enfermedad renovascular en general en pacientes jóvenes uno tiene que pensar en fibrodisplasia, en los pacientes mayores tiene que pensar en enfermedad aterosclerótica. La otra es la apnea obstructiva del sueño, de la cual siempre hablamos en LESICA, lo estudiamos muy bien. Gabriel Weisman es alguien que sabe mucho de esto. Y los estudios para hacer el diagnóstico, en LESICA tenemos la poligrafía con oximetría o en otros lugares pueden hacer la polisomnografía, pero la poligrafía en verdad es el estudio es el gold standard para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Son aquellos pacientes que te cuenta la pareja que tienen ronquidos fuertes, que están todo el día cansancio, con sueño, a veces tienen reiterados accidentes de tránsito. En general son obesos con el cuello gordo y corto, como jugador de rugby, pero esto no es necesario. Hay pacientes que son bien flacos y que tienen apnea del sueño, por eso cuando un paciente está en peso, uno no puede descartar que no tenga apnea obstructiva del sueño. Y también son pacientes que relatan muchas veces que se despiertan con cefalea por la mañana. Febacromocitoma, episodios paroxísticos de hipertensión arterial con síntomas. Siempre decimos la hipertensión es asintomática y la realidad que lo es, excepto en el feocromocitoma donde el paciente hace crisis de palpitaciones, de sudoración profusa, cefalea e hipertensión arterial. Lo diagnosticamos con metanefrinas plasmáticas, hoy en día lo pedimos así. O podemos hacer urinarias o todavía también se puede hacer un test de ácido vainillil mandélico. La enfermedad renal crónica, cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de los 60 mililitros o la presencia de albuminuria o proteinuria franca, nos hace pensar en deterioro de la función renal, dosaje de creatinina, tasa de filtrado glomerular. Y la hipertensión inducida por fármacos son aquellos pacientes que crónicamente ingieren antiinflamatorios o porque tienen alguna enfermedad reumática o porque ingieren por dolores varios o gente que abusa de los antiinflamatorios y como la mayoría está de libre disposición de venta libre, los pacientes los consumen, les diría a diario. Anticonceptivos, sobre todo aquellos que tienen alta carga de estrógeno, no los que tienen progestágenos. Si tenemos duda o en el paciente hipertenso muchas veces nos llega la pregunta de las pacientes, ¿qué anticonceptivo? Idealmente anticonceptivos con poco estrógeno, sin estrógeno para los hipertensas. Pacientes que consumen corticoides o simpáticos miméticos como antigripales, descongestivos, etcétera, hay que hacer una revisión exhaustiva de la medicación que toman los pacientes. Entonces dijimos que necesitábamos los tres fármacos de base para poder diagnosticar hipertensión refractaria, hipertensión resistente, IECARA-2, bloqueante de los canales calcio, diuréticos, tiacídicos o similares, fundamento del tratamiento, máxima dosis tolerada y una adherencia optimizada. Y cuando fracasamos con esto, tenemos que pasar a la cuarta línea de tratamiento, que siempre es un bloqueante de los receptores mineralocorticoides. Entonces, el algoritmo es hipertensión arterial resistente, idealmente optimización del estilo de vida y adherencia. Si controlamos la presión arterial, el tema está resuelto. Si no lo controlamos, tenemos que usar un bloqueante de los receptores mineralocorticoides como la espironolactona. Y si no es tolerada la espironolactona, usamos eplerenona. La eplerenona es menos potente, pero no causa ginecomastia, sobre todo en el hombre. O pensar en otras drogas, beta bloqueantes, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, o si tiene un alto índice cardíaco en la cardiografía de impedancia. Podemos usar un alfa bloqueante que también le ayuda a los hombres cuando tienen algún problema prostático, como la doxazosina, que no es el antiprostático que usan los urólogos, pero sí nos sirve a nosotros como un antihipertensivo o antihipertensivos de acción central, metildopa u otros como hidralazina. Y cuando con esto no podemos controlar al paciente, ahí ya sí tenemos que pensar en las nuevas estrategias. Las drogas que voy a mencionar todavía no están disponibles en el mercado argentino, muy pronto están anunciando que las van a traer y sí podemos proceder a la denervación renal, que vamos a hablar después de eso, ¿sí? Vamos al rol de entonces de la espironolactona como fármaco de cuarta línea. La espironolactona siempre tiene que ser el fármaco de cuarta línea, o sea, después del IECARA-2, del bloqueante cálcico, que si no tolera la amlodipina por el edema le podemos dar lercanidipina, del diurético tiacídico, que si con la hidroclorotiazida no podemos controlarlo, tenemos la clortalidona, que es más potente y tiene más vida media, o la indapamida, o podemos usar también la amilorida. Eh, Espironolactona, dosis inicial 25 miligramos. En las guías habla de máxima dosis 50 miligramos. Cuando uno mira el prospecto de la espironolactona dice 200 miligramos, que no es tanto para estos pacientes, sino que para aquellos que tienen hipertensión portal.
Eh, ¿Qué hace la espironolactona? Contrarresta básicamente la retención de sodio y agua. Por eso cuando los pacientes tienen alta ingesta de sodio responden muy rápido a la dosis baja de 25 miligramos de espironolactona. Las limitaciones son la hipercalemia, es la principal limitación, por suerte no es tan frecuente. La ginecomastia en hombres la vemos en el consultorio y en las mujeres a veces la irregularidad menstrual. Tenemos que monitorizar los electrolitos, la función renal a las 2 semanas de haber comenzado y después cada 3, 6 meses, 2, 3 veces por año lo tenemos que controlar. La alternativa a la espironolactona, como les dije, la eplerenona. Ahora, en caso de intolerancia, tenemos otros diuréticos, dije la eplerenona, la amilorida o el moduretic, que es la combinación de amilorida con hidroclorotiazida, o si tiene disfunción renal el paciente podemos usar diuréticos de Lassa como furosemida, lo que pasa que tiene corta vida media, pero es una opción. Los beta bloqueantes, si no están ya indicados porque el paciente era coronario, podemos pensarlos, idealmente beta bloqueantes vasodilatadores, como puede ser el nebivolol o el carvedilol. Podemos usar alfa bloqueantes, como les dije, doxazosina sobre todo, terazosina prácticamente no usamos, o aquellos de acción central como clonidina o metildopa. Entonces tenemos que ir así, ahí ajustando el tratamiento a las características y a la comorbilidad de cada paciente y al perfil de cada paciente. Vamos a ver entonces las nuevas vías fisiopatológicas que están siendo cubiertas por los nuevos tratamientos que ya les mencioné y que voy a empezar ahora, más allá del bloqueo tradicional del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de los canales de calcio y de los diuréticos. Y antes de pasar a esto, revisemos también a veces qué bloqueante de los receptores de angiotensina estamos usando, ¿sí? Nosotros tenemos muchos, ahora el número exacto no me los acuerdo, pero empezamos con el losartán, que fue la primera droga, y hoy en día tenemos telmisartán o el mesartán, que tienen más vida media, tienen más potencia. A veces con un simple cambio del bloqueante de los receptores de angiotensina que estamos usando, podemos controlar al paciente cuando es poco, está a 3, 4 milímetros de diferencia arriba de donde tiene que estar y no tenemos que llegar a la cuarta, a la quinta droga. Entonces, ¿podemos optimizar un poquitito cambiando de droga dentro de la misma familia? Lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, volviendo a las nuevas vías fisiopatológicas, tenemos el sistema de endotelina, el aprocitentan es un antagonista dual de los receptores de endotelina ETA y ETB y el Baxdrostat, que inhibe hace inhibición selectiva del CYP11B2, que es la síntesis de aldosterona sin modificar el cortisol. Entonces, aprocitentan, nuevo mecanismo de acción, antagonismo dual de los receptores ETA y ETB, se aprobó por la FDA hace un año y medio aproximadamente, en 2024, fin del 2024. Es un mecanismo de acción novedoso porque no teníamos disponibles estos fármacos. Todavía en el mercado argentino no está, lo estamos esperando. Es un fármaco que es de administración oral y es exclusivamente para la hipertensión arterial resistente, ¿sí? Básicamente la endotelina, sobre todo su acción sobre los receptores ETA, hace vasoconstricción y proliferación celular, con lo cual también hablamos de proliferación de enfermedad aterosclerótica. Entonces, el resultado de la hiperestimulación en los receptores ETA de endotelina va a generar hipertensión arterial resistente, resistencia vascular y daño de órgano blanco. El estudio Precision, que fue el estudio con el cual más importante de esto, lo que tuvo, se lo siguió a los pacientes hasta entre 36 y 40 semanas y tuvo una doble fase. Empezaron doble ciego, aprocitentan 12,5, 25, 50 miligramos versus placebo, más obviamente la terapia antihipertensiva basal, que eran las tres familias de drogas. Después hubo una extensión abierta donde entre la semana 4 y 36 todos los pacientes recibieron aprocitentan y finalmente se retiraron aleatorizadamente a algunos pacientes para ver cómo respondían. Básicamente hubo una reducción de la presión arterial sistólica ambulatoria de 24 horas, obviamente medido por mapa, tanto con las dosis 12,5, 25 y 50 miligramos. Entre 25 y 50 miligramos no hubo mucha diferencia, por eso el registro lo hicieron con el de 12,5 y el de 25 miligramos. Y el cambio fue muy importante de la presión, tanto en el holter de presión como en la consulta en el consultorio. Piensen que bajar
entre 12 y 15 milímetros de mercurio es un cambio enorme, pensando que estos pacientes ya tenían controlada parcialmente la presión arterial por las tres familias de drogas que estaban recibiendo, ¿sí? Seguridad y perfil de tolerancia de aprocitentan. El principal efecto adverso fue algo de retención hidrosalina, generalmente un edema leve a moderado, que se manejó muy bien con diuréticos. En general, como los pacientes ya tenían antiacídico, le agregaban algo de diurético de Lassa o amilorida. Anemia, cefalea, realmente fue muy raro. Y el manejo es monitorear el peso corporal. Perdón, por aceptar a alguien, se me fue. Optimizar la terapia diurética y evaluar periódicamente la función renal, ¿sí? Yo los Posicionamiento. acepto, Gaby. ¿Cómo? Despreocúpate. Yo los Listo, acepto, vos listo, despreocúpate. gracias. Posicionamiento clínico de la procitentan es el paciente ideal para procitentan es el paciente primero con hipertensión arterial resistente, segundo con intolerancia a los antagonistas, a los receptores de mineralocorticoides, sea por hipercalemia o por ginecomastia. Por ginecomastia pudimos usar la eplerenona, que es menos potente, o con eplerenona no lo pudimos controlar al paciente. Que con la cuádruple terapia estándar no lo estamos controlando y con enfermedad renal crónica, básicamente pacientes de alto riesgo cardiovascular o diabetes tipo 2, ¿sí? Antes pudimos haber usado las otras terapias de quinta, sexta línea, como les dije, bloqueantes alfa y antihipertensivos centrales, beta bloqueantes, individualizamos el tratamiento de cada paciente, pero cuando vemos que no andamos, uno debería pensar en aprocitentan. La otra droga con otro mecanismo novedoso que también va a llegar en cualquier momento es el Baxdrostat. Es inhibición de la síntesis de aldosterona. Es un inhibidor selectivo de la aldosterona sintetasa CYP11B2, ¿sí? Los bloqueantes de los receptores de aldosterona tradicionales, que son la espironolactona y la eplerenona, bloquean el receptor de aldosterona, ¿sí? La evolución es bloquear la síntesis y eso da mayor poder antihipertensivo y tiene un mejor perfil de seguridad para el paciente. Y evita la inhibición de la síntesis de cortisol porque puntualmente sigue el camino de la inhibición de la CYP11B2, sino de la 11B1, que es la de la generación del cortisol. Así que eso no se ve afectado, entonces se evita la supresión de cortisol y se minimizan los efectos adversos esteroideos. Eh, con esto se logra una reducción específica de la aldosterona circulante con su efecto de retención hidrosalina y vasoconstricción, básicamente con una caída muy importante de la presión arterial. La oscilación en los estudios VAX-HTN y VAX-24 que se hicieron con el Baxdrostat, que es lo que llevó a su aprobación, los estudios de fase 3, osciló entre 8 y casi 17 milímetros de mercurio. De vuelta, una gran reducción de la presión arterial, pero sobre todo gran reducción de la presión arterial sistólica nocturna y matutina, que son los periodos de mayor riesgo cardiovascular. Sabemos que la hipertensión no es lo mismo estar hipertenso a las 5 o 6 de la tarde que estar hipertenso a las 5 o 6 de la mañana. Eso claramente se asocia con más eventos cardiovasculares. Les dije la reducción entre 8,7 y 16,9, sobre todo reducción significativa de la presión arterial nocturna y de lo que llamamos el morning surge o ascenso matutino, que es ese horario entre las 4 y las 6 de la mañana antes de que nos despertemos, que es cuando más eventos cardiovasculares tenemos, ¿sí? El otro tratamiento, que es un tratamiento invasivo, que no es novedad el título, pero sí ha ido cambiando la técnica y ha ido cambiando su valoración, es la denervación renal. Renace la terapia de denervación renal en el sentido que la volvemos a tener en cuenta. En los años 50 se había experimentado con simpatectomía quirúrgica, no se había tenido buenos resultados, mucha complejidad, era un tratamiento quirúrgico. En los años entre el 2009 y el 2014, la era del Simplicity era una controversia, no estaba del todo claro si realmente esto servía o no servía. Y después, desde el 2018 en adelante, después de dos estudios clínicos que les voy a mencionar ahora, se empieza a valorizar más el resultado de la denervación renal, ¿sí? ¿Qué es lo que uno logra con la denervación renal? La modulación del sistema nervioso simpático renal, con caída de la reabsorción de sodio a nivel tubular y agua, disminución de la liberación de renina, aumento del flujo sanguíneo renal.
La hiperactivación simpática contribuye al aumento de la resistencia vascular periférica, aumenta la resistencia sistémica, sube la presión y daño de órgano blanco en la hipertensión arterial. Los dos estudios son el Simplicity HTN, que no demostró, perdón, el Simplicity era lo que se usaba en 2014, que no demostró reducción significativa versus grupos control con tratamiento farmacológico. Eso genera la controversia sobre la efectividad de la denervación renal y la técnica era subóptima y con dispositivos de primera generación. Los nuevos estudios que se hicieron, el Spiral y el Radiance, que son los nuevos métodos que se usan para la denervación renal, hubo mejor comprensión de la técnica, dispositivos más efectivos y precisos y más amigables con el operador, y entonces sí hubo resultados consistentes y duraderos. Entonces, en los análisis de estos estudios y el desarrollo tecnológico hicieron que esta terapia que era fallida hoy sea una opción viable para la hipertensión arterial resistente, ¿sí? Vemos que con el Spiral se lo vio el Spiral con medicamentos y el Spiral sin medicamentos. En el Spiral con medicamentos hubo una caída de la presión arterial de 5 milímetros y en el Spiral sin medicamentos después les armo un asterisco porque voy a hacer algún comentario al final sobre esto, de 3,9 milímetros. Si el Spiral es con radiofrecuencia, el Radiance es con ultrasonido. También con o sin tratamiento, caída de entre 4,5 y 6,3 milímetros de mercurio. Piensen que si uno hace una dieta adecuada, hiposódica y hace ejercicio, la presión puede caer entre 6, 9, 10 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que antes de ir a un tratamiento invasivo, uno tiene que exigirle al paciente que se comprometa y que pueda hacer los hábitos de vida como corresponde, ¿sí? Bueno, entonces vemos esta caída de presión arterial 3,9, 5,1 con o sin medicamentos. Es una opción que se puede considerar y hablamos de la decisión compartida médico-paciente. Yo la verdad es que no he mandado a nadie a hacer denervación renal. No sé si Gabriel los mandó, sé que en el hospital italiano se hace, no sé si en el ICBA y en Fundación Favaloro se hace, pero es importante encontrar un operador que esté muy experto y la realidad es que indicamos tampoco que me cuesta creer que haya alguien con mucha experiencia. Seguramente hay gente que hizo la formación con los procedimientos, como se hace con las ablaciones y con otros procedimientos, pero la realidad es que no es un tratamiento que uno tenga todo el tiempo en la cabeza, pero sí los resultados de estos estudios alcanzaron como para que se los tenga en mente y los resultados fueron consistentes a largo plazo. El Spiral lo siguió hasta 24 meses y el Radiance hasta 36 meses, o sea, son 2 y 3 años. Hubo un efecto hipotensor sostenido, no hubo una evidencia de escape terapéutico, excelente perfil de seguridad a largo plazo y hubo ausencia de estenosis progresiva de la arteria renal, cosa que con el Simplicity sí se observaba. Perfil de seguridad de la denervación renal, baja tasa de complicaciones perioperatorias. Estamos hablando de estudios clínicos donde se muestran estos resultados, donde en el estudio clínico el que hace el procedimiento es alguien que se formó y que es un gran experto. Estos son procedimientos que no pueden ser hechos en cualquier lugar. Uno tiene que buscar el lugar donde tiene el experto con la mano para hacerlo, ¿sí? Eventos adversos perioperatorios, en general dolor en el sitio de punción o hematoma, en el seguimiento a largo plazo, a 24-36 meses, efectos sostenidos sin deterioro de la función renal. Eh, entonces queda como una indicación de clase 2B en las recomendaciones de la Guía Europea de 2024, denervación renal, 2B, reducir la presión arterial. La denervación renal por catéter se puede considerar para la hipertensión resistente en pacientes con presión arterial no controlada, a pesar de una combinación de test antihipertensivos, incluyendo tiazida o similtiazídico. Y para reducir la presión en aquellos pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular e hipertensión no controlada, tratado con 3 fármacos. Antes de ir a la denervación renal, tenemos toda la otra familia de fármacos. Tenemos primero el bloqueante de los receptores mineralocorticoides, después todas las demás familias y sobre todo que los pacientes hagan lo que tienen que hacer. Muchas veces la obesidad es un problema importante y podemos trabajar sobre la obesidad.
Podemos, en el caso del hiperaldosteronismo, hacer el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona como corresponde, o en el caso de apnea del sueño le podemos hacer un CPAP a los pacientes nocturnos y con eso lo resolvemos. La realidad es que pacientes con hipertensión resistente que no hayamos podido controlar, finalmente son pocos. El concepto de refractaria, que es aquellos pacientes que están con 4 o 5 fármacos, depende de la guía que uno lea, y que son refractarios al tratamiento, es muy poco frecuente y cuando uno trata adecuadamente al paciente, logra la adherencia que corresponde, los pacientes finalmente responden. Eh, Criterios para la selección del paciente ideal para denervación renal: hipertensión arterial resistente confirmada, descartar la pseudoresistencia, optimizar el tratamiento farmacológico, medición ambulatoria confirmada, no podemos hablar de resistente sin un mapa, que tenga una función renal que no esté tan deteriorada, un filtrado glomerular mayor a 40, que no tenga enfermedad renal crónica avanzada, que haya una anatomía arterial favorable. El paciente debe ser evaluado con angio-TC o angioresonancia, sin estenosis significativa. Si hay una estenosis, el paciente debiera una angioplastia de la arteria renal. Las arterias deben ser adecuadas para ablación y debe ser el paciente evaluado por un servicio con expertos en hipertensión arterial y multidisciplinario, ¿sí? Finerenona. Beneficios en el paciente con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. La finerenona seguramente fueron visitados en los últimos tiempos hasta que le quitaron promoción recientemente por la visitadora que traía la finerenona. Es un antagonista del receptor de mineralocorticoides de nueva generación con beneficios cardiorrenales específicos. El paciente ideal para finerenona es aquel paciente con deterioro de la función renal. Tiene que tener sí una tasa de filtrado glomerular mayor a 25. Entre 25 y 50 se usan 10 miligramos, arriba de 50 se usan 20. Diabetes tipo 2, hipertensión arterial resistente y alto riesgo cardiovascular. Sabemos que hay beneficios cardiorrenales adicionales: reducción de eventos cardiovasculares, protección renal progresiva, hay menos riesgo de hipercalemia comparado con espironolactona y aporta cierto beneficio, reducción de la caída de la presión arterial. Entonces, finerenona, pacientes con hipertensión arterial resistente, diabetes tipo 2 y enfermedad, deterioro de la función renal, ¿sí? Este es un algoritmo que de alguna manera repite lo que les dije: paciente con hipertensión arterial resistente confirmada por mapa, con adherencia, con todo hecho, que tiene las 3 drogas, no lo controlamos, usamos espironolactona 25 o 50. Si no anda con eso, podemos usar el eplerenona. Pensar en la finerenona en los pacientes que recién les mencioné, diabéticos tipo 2 con deterioro de la función renal. Antes del paso 3 que figura en la guía europea de aprocitentan, baxdrostat, pensar en las otras drogas, bloqueantes alfa, doxazosina, beta bloqueantes, otros diuréticos, cambiar a veces el ARA2 por uno más potente y de mayor vida media, tipo un telmisartán, un olmesartán si no se tiene enfermedad coronaria. Y después sí están estas drogas que estamos esperando que lleguen: el aprocitentan, el baxdrostat, o si no, la denervación renal. El papel de la decisión compartida: hay que ver cuáles son las preferencias del paciente. Hay pacientes que no quieren tomar medicamentos. Justo Gabriel nos mandó hace 1 o 2 días ahí un médico, un influencer, un irresponsable que hablaba del daño que hacen los tratamientos antihipertensivos, pero realmente el hecho de que haya tan poca adherencia de muchos pacientes al tratamiento antihipertensivo y que logremos una tasa de control de la hipertensión que en el mejor de los casos llega al 50%, tiene que ver con que los pacientes o no logran comprender la importancia de cumplir con el tratamiento antihipertensivo, o los médicos no somos claros o no le dedicamos la importancia que corresponde. Pero también existen estas posturas antimedicamento que se están haciendo cada vez más fuertes desde después del COVID. Entonces, hay pacientes que aún así no quieren tomar medicamentos y que entonces en ese caso uno puede pensar en una terapia intervencionista. Y en los demás pacientes el camino es la optimización farmacológica y de todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida: que no fuman, que se manejen en peso, que hagan ejercicio, que no coman rico en sodio y sobre todo tengan una alimentación rica en potasio, con vegetales, que no ingieran medicamentos en forma crónica que suban la presión arterial, como corticoides, antiinflamatorios o no esteroides, cuando no son necesarios e indispensables. Perspectivas futuras: nuevas moléculas en investigación. Bueno,
inhibidor selectivo de la neprilicina, ya podemos hablar hoy en día de sacubitrilo valsartán, los ARNI, para el control de la hipertensión arterial. Es una combinación que en verdad es un gran antihipertensivo. De hecho, en insuficiencia cardíaca muchas veces el problema de progresar la dosis del sacubitrilo valsartán es la hipotensión arterial de los pacientes, ¿verdad? Tienen deterioro de la fracción de eyección, pero se los puede considerar los ARNI, los moduladores del receptor AT2, terapias dirigidas al microbioma, se está hablando de esto, no tengo mayor información, avance en técnicas de imagen, resonancia magnética funcional renal de alta resolución, PET-CT para evaluación simpática, el sistema nervioso simpático, inteligencia artificial predictiva para ver cómo les va a ir a los pacientes, inclusive para ver cuántos son adherentes o no son adherentes al tratamiento, y la medicina personalizada, se vendrán biomarcadores genéticos, fenotipos de resistencia, uno elegirá los tratamientos acorde a las características de cada paciente y a la respuesta que cada paciente va a tener, y usaremos probablemente algoritmos de decisión basados en inteligencia artificial. Entonces, mensajes claves para cerrar. Prevalencia y riesgo: hipertensión arterial resistente afecta al 10-20% de los pacientes hipertensos y se asocia con un riesgo de eventos cardiovasculares y muerte 2 a 6 veces superior con respecto a los demás pacientes. Descartar siempre la pseudoresistencia. La mayor parte de los pacientes que creemos que son realmente resistentes son pseudoresistentes. Confirmar la adherencia, excluir el efecto de bata blanca, optimizar técnica de medición antes del diagnóstico, usar mapa, buscar hipertensión secundaria, buscar sobre todo hiperaldosteronismo primario, apnea del sueño, estenosis de arterias renales. Pensar en las nuevas opciones terapéuticas una vez que se ha hecho el manejo personalizado, el tratamiento individualizado, considerando comorbilidades, tolerancia y preferencias del paciente. Después ahí aparecen los tratamientos como el aprocitentan y el baxdrostat, y eventualmente el tratamiento de denervación renal. Entonces, ¿tenemos nuevas estrategias en camino? Sí, tenemos nuevas estrategias, pero lo más importante es que el paciente tenga adherencia al tratamiento, haga ejercicio, se alimente adecuadamente, que los médicos no nos frenemos en progresar los tratamientos, las dosis, de llevar a los pacientes a la dosis máxima tolerada, que empecemos en general como corresponden todas las guías, con tratamiento con dos drogas, en general IECARA 2 más un bloqueante cálcico. En aquellos que no son para bloqueante cálcico usaremos un diurético. Y rápidamente progresemos a la triple combinación. Sabemos que entre el 75 y 80% de los pacientes hipertensos totales necesitan tres drogas para controlar su presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes que tratáramos con mono o terapia de dos medicamentos, a menos que sean pacientes de muy bajo riesgo o pacientes frágiles, que son los dos extremos que solo van con monoterapia, todo el resto, la mayoría tiene que tener triple terapia. Si hacemos eso y no hacemos inercia terapéutica y le progresamos la dosis a los pacientes, le facilitamos la vida, le hacemos medicamentos de una sola toma diaria, dosis combinadas, la mayoría de los pacientes no va a tener hipertensión arterial resistente y los vamos a poder manejar. Pero si la tuvieran, tenemos en camino la aprocitentan, el baxdrostat, la denervación renal, después de que hemos fracasado con cuarta y quinta línea de tratamiento. Listo, con eso termina la presentación y estoy disponible para preguntas o para comentarios. Los dejé apabullados, quedó todo Sí, claro. sí, impresionante, impresionante, Gaby. Muy bueno, muy bueno. Cada vez mejor, siempre Gracias. superando. Impresionante. No sé si hay preguntas o comentarios. Gaby W se conectó No, sí, recién. Gabriel no iba a poder estar. Edu, no sé. No, a mí, Básicamente, decime. a ver. Sí, no, a mí personalmente me pasa que lo de la monoterapia casi no los normote, o sea, la mayor parte de los que tienen monoterapia no funcionan. Así que esto último, el mensaje este que decías de dos y tres drogas, como la forma más común, lo veo así. No sé, ahí está conectado Gabriel Weisman, que se pudo conectar. Y Agustina hizo algún comentario también ahí en el chat. Bueno, bueno, a ver, ya lo leo.
Dice, considerando la relación entre obesidad e hipertensión arterial, ¿qué lugar queda para la hipertensión resistente y todos estos tratamientos, considerando la disponibilidad de GLP-1 cada vez más difundida? A ver, la definición de hipertensión arterial resistente no tiene en cuenta el peso, es paciente que es resistente, que no está en meta con las tres drogas de las tres familias que mencionamos. El tema es que muchas veces lo que podemos mejorar es el peso del paciente y hoy disponible de los GLP-1, básicamente semaglutida y tirzepatida, y con los que vienen orfoglipón y todos los que vienen, vamos a tener un arsenal tremendo. Primero, porque al bajarle el peso a los pacientes les baja la presión arterial. Esto ya está comprobado, no es algo, o sea, podríamos casi llamar nuevos antihipertensivos a los GLP-1. Yo te diría que en alguna clasificación futura lo vamos a hacer porque el descenso de peso baja la presión arterial y cada vez vamos a ver en la medida en que esto se use más y se usa un montón, que los pacientes con hipertensión arterial resistente van a ser cada vez menos, ¿sí? Así que ahí pienso, Agustina, que de alguna manera te he respondido. De hecho, antes de que se difundieran esto, cuando mandábamos a los pacientes a hacer cirugía bariátrica y venían con 30, 40 kilos menos, vos veías cómo les bajaba la presión, a algunos hasta les sacabas la medicación. Y volviendo a lo que dijo Melina, lo de la monoterapia sirve básicamente en los dos extremos. Es este tipo joven que tiene esos 5 milímetros de mercurio y que vos sabés que le das una sola droga y con eso le vas a bajar la presión, pero que le va quedando claro al paciente, hay que decirle que esto va a ir progresando con el tiempo. Y el otro es el paciente anciano, frágil, que la politerapia lo puede jorobar porque puede hacer hipotensión ortostática, puede hacer caerse, fracturarse, etcétera. Yo siempre digo, son los dos extremos. Es el joven al que recién le diagnosticamos la hipertensión o el anciano frágil. En el medio son dos o tres o cuatro drogas para todos. Ok. No, respecto a los GLP-1, obviamente coincido totalmente. Es un movimiento, o sea, los GLP-1 van todo en el sentido correcto, bajan un poquito el LDL, un poquito la presión y como decía Gaby, el peso. Lo que creo es que por ahí ponerlos hoy por hoy, como si fuera postergar el tratamiento de la hipertensión, sin duda, esperando que el GLP-1 cuando baje diría que antepondría mientras el tratamiento específico y después vamos viendo, ¿no? Cuando baja de No sé peso si... veremos, sí. Ahí Claro. Jennifer hace una pregunta en los pacientes renales que están en diálisis avanzados, que son hipertensos severos, y estos son hipertensos prácticamente todos severos, eh, y eso fue la causa de la insuficiencia renal crónica. ¿Cómo manejo la dosis intradiálisis? Si se suspende el día de diálisis o si se mantiene y lo mantenés el resto de los días. No suspendemos los antihipertensivos el día de diálisis. Eventualmente, si el paciente se hipotensa, el que hace la diálisis regulará con volumen el manejo, pero no modificamos porque el paciente esté en diálisis ese día o no la dosis de los Mm. antihipertensivos, ¿sí? Bueno, y acá Agustina aclara el tema de, claro, el GLP-1 como adyuvante y no como dosis, como medicación sola, ¿sí? Sí, eso es así. Eh, Muchos pacientes, a veces uno les progresa el tratamiento y vamos para adelante, para atrás. Yo siempre digo, el tratamiento es tan dinámico como la presión arterial. La presión sube y baja con cada latido y eso hacemos. Y es importante que se lo digamos a los pacientes, porque cuando el paciente se frustra, el paciente empieza a discontinuar, a bollar de médico en médico, hasta que uno le saca, le pone y es un desastre. O sea, a los pacientes hay que explicarles que es un tratamiento que se va adaptando a él, que nosotros nos vamos a ir adaptando. Un paciente hipertenso. Nosotros no podemos empezar el tratamiento y decirle vaya y pida turno. Le damos una droga y lo podemos citar, aunque sea como sobreturno, a las 2 semanas. A las 2 semanas no va a estar en el efecto pleno de la droga, pero lo vamos viendo. Por ahí podemos progresar la droga, la dosis si todavía el paciente sigue muy hipertenso y lo citamos al mes. Pero la idea es que no nos debería tomar más de entre 1 y 3 meses normotensar a un paciente. No nos puede pasar más que eso. El paciente no puede perderse en el sistema, lo tenemos que citar y recitar y nos lo recitamos. Son consultas rápidas, un paciente que es muy fácil para recitar, ¿sí? Eso con respecto al tratamiento. Y segundo, cuando uno tiene sospecha de que el paciente es un no cumplidor con la dieta, lo cual ocurre prácticamente siempre, pensemos que el 60% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad, entonces también tiene sobrecarga de sodio. Entonces,
no tardemos en ponerles espironolactona o eplerenona a los pacientes. Esos pacientes se les desinfla la hipertensión, van a ver que va a decir, doctor, hizo un milagro, yo estaba hipertensa todo el día y yo comía bárbaro y ahora estoy fantástico. Ese paciente estaba con sobrecarga de sodio. Yo antes les hacía un chequeo de ionograma urinario para chequear si me mentía, ahora directamente hago una prueba terapéutica. Les doy la espironolactona y al paciente le baja la presión y se terminó el tema, ¿sí? Así que capaz que después queda con la espironolactona, con un bloqueante cálcico, un IECA y no queda con el diurético tiacídico. Eso lo vemos. Y la otra cosa es, como les dije, yo uso los sartán, uso valsartán. La verdad es que los uso todos, los ARA2. Eh, los más potentes son el telmisartán y el olmesartán. Puntualmente con el olmesartán hubo un trabajo que demostró en los pacientes mayores con alta probabilidad de enfermedad coronaria que la hipotensión, la disminución del flujo coronario aumentaba los eventos cardiovasculares. Entonces el olmesartán lo reservaría para el paciente que está muy hipertenso y que tiene poca chance de ser coronario. Para todo el resto, si tengo que subir la dosis, iría con telmisartán o con candesartán, que son los que tienen más vida media, ¿sí? Y la otra cosa es el diurético. La mayoría de las combinaciones son con hidroclorotiazida y está perfecto, o tenés el triplicam con indapamida que es fantástico, y hay alguna combinación con clortalidona. De todos estos, la indapamida y la clortalidina son los más potentes, ¿sí? La indapamida además tiene algo de efecto vasodilatador. Entonces, yo participé de la toma de posición de la Sociedad de Hipertensión de manejo de diuréticos y la realidad es que clortalidona e indapamida se ubican un escalón arriba. Ahora, ¿le tenemos que dar clortalidona o indapamida a todos? No, lo que más damos es hidroclorotazida y en la triple combinación anda bárbaro, pero cuando el paciente está resistente, pensemos en estas otras opciones, ¿sí? Excelente, excelente, Gaby. Bueno, No ahí sé, Gaby Gaby, no Edu, cuando puede si decía, hablar, pero alguna es coincide. Gaby, te hago una consulta cuando habla de la resistencia, y ya lo tenemos con un tratamiento con un diurético, una hidroclorotiazida y sigue resistente, ahí le potenciamos una clortalidona, le dejás los dos No, diuréticos. no, 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 uno por el otro, no, los dos diuréticos no. El Perfecto, único caso que perfecto. combinamos diuréticos es cuando son diuréticos de distintas familias. Por ejemplo, el Moduretic, que es amilorida hidroclorotiazida, Claro, que pero es una buenísimo. opción después que los uso. de las tres drogas, el paso sería espironolactona o eventualmente eplerenona. O sea, con el Exacto. diagnóstico de resistente pasaríamos a A la espiro cuarta barra droga. eple, A la cuarta droga, que es el bloqueante receptor eligiendo esa. mineralocorticoide. Que hay que ver cuánto está resistente el paciente. Si está 5 milímetros arriba, la verdad es que uno puede decir, ¿sabes qué? Te doy eplerenona, sobre todo en los hombres que les molesta el tema de la ginecomastia, Sí. que es bastante frecuente. Pero si el paciente está muy, muy resistente, arriba de 5 o 6 milímetros, ahí ya les daría espironolactona porque realmente es el que baja mejor la presión. La dosis, si usamos eple, Gaby, usamos un poco más de dosis que espiro. Eplerenona es 25-50. Ahora, si el paciente estaba con 25 y hizo ginecomastia y además sigue hipertenso, le daría directamente 50 de eplerenona, ¿sí? O sea, Ahora, si yo doble voy a dosis empezar de... directamente como bloqueante de los receptores mineralocorticoides con eplerenona, intento con 25 y eventualmente lo progreso. Uno lo cita al paciente al mes y lo está viendo rápidamente, ¿sí? Pero decía Buenísimo. Gaby que en el paciente que vos sospechás esto, digamos, una ingesta que no cumple la dieta, que consume más sodio, ¿usás la Espiro antes Sí. de llegar a la cuarta De, droga, digamos? de test, me sonó. Sí, sí, sí. Cuando vos pensás que el paciente está comiendo con sal, que vos lo ves que le decís come bien y el tipo te dice que sí y la esposa al lado, viste, cabecea como diciendo hace cualquier cosa y no pierdas el tiempo, dale un poco de espironolactona porque si bien uno le da los consejos de hábito, lo mando con las nutricionistas y todo eso, vos los conocés a esos pacientes que no te van a hacer caso y que no le hacen caso a nadie y lo que tenés es que bajarle la presión. Entonces ese se la bajas rápido y le demostrás aparte tu gran conocimiento bajándosela en 2 minutos con la espironolactona. Sí, ahí Gaby Weisman dice, también hay un lugar para los que no puede hablar, Sí, los sí, alfa bloqueantes en pacientes con contenidos de fluidos normales. sí, sí, sí. El Cardura, la doxazosina es una droga fantástica en estos pacientes y yo la uso bastante. Sí. Bien, y Agus, creo que Agus de Palma escribió algo más, pero Había no. una droga espectacular que era la clonidina,
La Ah, que no clonidina sé sí, qué fue sí, de que esa la droga. tenés que mandar a hacer ahora, ya no está más. Se puede usar también la metildopa, que la usamos mucho con las embarazadas y lo podemos usar en otros pacientes también. Lo que el problema con la metildopa es que son muchas tomas por día, ¿sí? Y es un La antihipertensivo clonidina, si no me también. equivoco, tenía menos dosis por día y era, la verdad que era una droga que se usaba mucho. No sé concretamente por qué desapareció, porque no tenía Sí, se tampoco muchos debería efectos vender poco, adversos. ¿viste? Lo que desaparece es porque se vende poco. Fíjate, la otra Sí, que no recuerdo si mencioné o no, también sigue siendo la hidralacina, sobre todo en los pacientes con sí, disfunción sí, lo renal. mencionaste. La hidralacina es una excelente droga y se la puede usar y sale 2 pesos y la tenemos por todos lados, que está la del Epetit, el hidral, ¿sí? La hidralacina también es una droga que se puede usar como quinta o sexta droga perfectamente. Y tiene evidencia en insuficiencia cardíaca, que igual no la usamos, pero Sí, tiene sí, era, evidencia. era nitrito más hidralacina, que era cuando no podías Exacto, usar otros exactamente, tratamientos, sí. Sí, exactamente. pero Gaby, también se lo puede usar como antihipertensivo, sí. ¿te acordás de los pacientes que tienen hipertensión resistente, cuántos tienen secundaria y al revés, en los que tienen secundaria, cuántos tienen resistente? El 50% de los resistentes son secundaria, de los resistentes reales. Wow, wow, un montón. Eso es un montón. Eso es un montón. De los Sí, resistentes reales, ¿eh? sí. Bueno, porque hablando de eso, yo cuando de repente veo uno, tres drogas y le pongo la espiro, a veces le pongo la espiro y se derrumba, o sea, de un Ese es un nivel tipo que está que tengo que ir, hiperaldosterónico o que estaba comiendo con sal, una de dos. claro, de un nivel que tengo que irme para atrás, porque es Sí. una cosa, me llama y me dice, no, no, no puedo vivir, una cosa Sí, así. sí, es así. De hecho, sí, tenés que ir para atrás o le sacás alguna de las otras, ¿sí? Exacto, sí, Ahora, aún si es hiperaldosteronismo, antes de hacer la intervención quirúrgica o lo que sea, los manejamos con drogas. O sea, en general, si con el bloqueante de los receptores mineralocorticoides lo tenés controlado y el paciente está bien, no tenés por qué hacer ningún otro intervencionismo, ¿sí? Hipertensión secundaria es hiperaldosteronismo y apnea del sueño. Y apnea del sueño, cuando entras a buscar, encontrás por todos lados. claro, sí, sí. ¿Sí? Bueno, Gaby, Y muchísimas, Gabriel, muchísimas después si van a gracias, usar buenísimo. finerenona, Sí, tengan en cuenta que es menos eficaz como antihipertensivo. Sí, es así, es menos eficaz. obvio, sí, 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 buenísimo. Bueno, Le buenísimo. hago ¿le puedo hacer una última pregunta a Gaby? Dale, 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 Rodrigo. Gaby, cuando sospechás de hiperaldosteronismo y está tomando IECA, ARA2, diurético, ¿se lo suspendés para hacer el laboratorio de sangre y confirmar cómo está la A renina o se lo ver, dejás? A ver, hay que ver también con qué paciente estás. Lo ideal sería hacérselo sin tratamiento, con un bloqueante cálcico, con algo que no afecte, ¿sí? Pero uno puede hacer tomando todas las drogas, ver cómo está el paciente. Y como pone ahí Gabriel, es aldosterona y actividad de renina plasmática, ¿sí? Hacemos el ratio, ¿sí? Pero uno puede hacerlo sin suspender. Ahora, si uno lo sigue sospechando y uno no puede controlar al paciente, uno puede inclusive hospitalizar, hacer un hospital de día al paciente y hacerle un test de sobrecarga hidrosalina con suspensión de las drogas, ¿sí? Pero hoy no estamos suspendiendo sistemáticamente los medicamentos para hacer el test de actividad renina y aldosterona. Bien. Perfecto, clarísimo. ¿Mm? Gaby, ¿cómo estás? Perdón, una Lucas. última preguntita. ¿Cómo andás? Muy buena charla. No, bueno, el porcentaje que dijiste de resistentes y secundarios enorme, pero te consulto en particular en el paciente que era hipertenso, digamos, que tenía varios años ya interpretado como esencial y venía bien controlado, digamos, con una droga o dos drogas, y de repente se dispara. En esa situación, Pudo digamos, haber ¿qué te desarrollado un encontrás? secundarismo. ¿Qué te encontrás en esa situación o qué pensás, digamos, en esa situación? ¿Tenías a alguien que hace años lo venías manejando y estaba bien y de golpe... Mira, en eh, verdad, en la sí, práctica clínica, porque acá ya no te voy a hablar de lo que está escrito, en la práctica clínica, sí, ese sí, tipo que sí. viene controlado desde hace años y de pronto, doctor, estoy con la presión alta, en general son malos controles, ¿sí? Son malos controles, son controles inadecuados. Es el paciente que discutió con la suegra y se fue a controlar la presión, que tuvo un ataque de migraña y se fue a controlar la presión. Son esos pacientes que se controlaron la presión en forma inadecuada. Yo siempre hablo de que a muchos pacientes hay que sacarles el tensiómetro.
tensiómetro, o inclusive entraron a una guardia porque les pasó algo y lo primero que hicieron es controlarle la presión y le vieron la presión alta. A esos pacientes les haces un mapa y la mayoría son pseudo resistentes, no son resistentes. Si venía realmente bien controlado, es raro que me encuentre con un paciente resistente de golpe. En general Ok, es un pseudo resistente, es un paciente que está estresado, con muchos fenómenos delantal blanco, con malas mediciones, etcétera. A esos pacientes lo primero que hago es pedirles un mapa, ¿sí? Y en ok, general no son, pero es raro que el paciente de que estaba bárbaro aparece con un hiperaldosteronismo o con una apnea del sueño. La verdad es que con eso yo no me he encontrado así del día de la noche a la mañana. ok. ¿Sí? Ese paciente que dice, no, doctor, yo estaba bárbaro y vos ves, mientras te está contando, vas abriendo la historia clínica y le mirás el mapa de hace 5 meses que tenía promedio de 24 horas, 110/60 y te dice, ahora estoy con 180. Eso en general, hay dos posibilidades, o informaste el mapa de una persona porque hicimos una macana y no era ese mapa de 110/60 del paciente, o el paciente se está controlando la presión mal. Ok, gracias, ¿Sí? Gaby. Ahí pone, Gabriel, sospecho que pone que el soplo abdominal es muy específico, pero poco sensible. Sí, cuando lo encontrás es, pero la realidad es que hay que hacer Doppler. Uy. Bueno, Me no parece, sé Melina, que si, ahora te queda a vos. si nos quedamos los de obesidad y más lo que quieran desde ya, los de cardio, reno, hepato, neuro, sobre todo los de obesidad y el grupo. Así que nada, les digo brevemente, vamos a tratar de ser súper puntuales. La idea, les comento algunas cositas generales y después yo le pedí a la doctora Ana Rosso Coppola. Ana es clínica y tiene una formación en diabetes y en obesidad. La idea es que se sume justamente para todo el tema de obesidad. Así que el grupo está conformado por muchos de los que están básicamente, o sea, la doctora Agustina de Palma, la doctora Ana Rosso Coppola, la doctora Adriana Messina y los doctores Ángeles González Sartor, Jennifer Torres y Rodrigo Visiglia, como el médico de obesidad sería. Y paralelamente al médico, la idea es que el médico lo reciba, haga una buena evaluación que va a estar en sistema, que se llama evaluación de obesidad o obesidad metabólica, para que el paciente no se sienta que es obeso y discrimine, se discrimine. Y va a haber una evaluación que la idea es que sea anual, pero que todos la tengan, la puede pedir el médico o puede llegarle al médico ya con la evaluación hecha, pero que médico y Nutri sean los dos que reciben al paciente y después mensualmente médico y Nutri lo vean. O sea, que haya un peso meta, una historia, todo lo que ahora vamos a, Ana va a mostrar un material que armó para compartir, para unificar, pero todo lo que vayamos haciendo conjunto, la idea es médico y Nutri mensual, y la Nutri cuando lo vea va a poder hacer una bioimpedancia que va a tener disponibilidad de los equipos y una dinamometría para fuerza muscular. O sea que todo el tiempo esté esa información. Como avisos generales, bueno, hay una aplicación que se llama Milesica, que los pacientes, el médico lo puede cargar al paciente y el paciente entonces va a poder chatear con el médico, que eso a futuro lo vamos a poder, bueno, lo puede explicar Teo mejor, pero va a ser un beneficio para el médico, además de para el paciente. Va a poder titular fármacos, va a poder cargar el médico, va a poder cargar un estudio o un peso o un registro de presión, de peso, lo que sea, en mi Lesica. A futuro va a haber una aplicación extra que se llama Lesica Plus para todo lo que sea seguimiento, conserjería, todo lo que nos permita mantener adherencia. Vamos, bueno, la doctora Lucía Suárez se sumó con todo lo de imágenes, no, que no, en este caso serían no cardiovasculares, y nos va a auxiliar y a sumar un montón de información con temas de esteatosis hepática y grado de la esteatosis, grasa renal, grasa pancreática, y un protocolo con el que armamos un registro. Estamos terminando de definirlo con Lucía, Teo, y nos va a ayudar alguien del italiano, que es de mucha confianza mía, Walter Mazzón, para poder tener un registro apropiado para publicar. Y el tema enfocando que Lucía nos trajo es de mioesteatosis, o sea, grasa muscular, o sea que vamos a poder estar en algo que está muy, muy actual, digamos.
En paralelo, vamos a hacer el registro, en paralelo vamos a hacer acciones que tienen que ver con la comunicación de que estamos lanzando ahora, viernes 3 de julio, el programa de descenso de peso, como son un newsletter específico que va a ir a toda la base de datos, cosas para comunicar en salas de espera, videitos, cosas en los televisores y todo el tema de redes. Todos los que de acá del grupo se puedan sumar para hacer videitos cortos de temas de descenso de peso, comida, fármacos, lo que les guste, son bienvenidos. Y la administrativa que está en todo el manejo, la administrativa senior que está en todo lo que necesiten saber, sumar, es Silvina Rey. Silvina está ayudándonos a coordinar de modo tal que si un paciente llama y pide con nutrición, en vez de ir a nutrición, vaya al programa y tenga médico, nutrición, seguimiento, etcétera. Ana, si querés, podrás compartir el material que se armó, así lo Dale. compartimos.